materia de transformaciones que nos falta para terminar justamente esta unidad y ya ir poniéndonos a tono para el examen. O sea, el viernes hacemos algunos ejercicios complementarios y marcamos el día del examen, modalidad, en fin, todo lo que corresponda ya para terminar la materia. Entonces vamos a compartir la pantalla y vamos a ver lo siguiente. Vamos a ver las matrices y operadores lineales. ¿Qué significa esto? Vamos a ver cómo yo puedo representar un operador lineal a través de una matriz. Van a ver que la matriz va a ser cuadrada y va a ser del tamaño que va a depender de la dimensión del espacio vectorial que está relacionando el operador. Si la dimensión del espacio vectorial fuera 3, la matriz que representa ese operador va a ser de 3 por 3, una matriz cuadrada. Ahora, ¿cómo llegamos a esa matriz? Van a ver que es una receta de cocina. Paso a paso, lo que tenemos que hacer es eso y no hay otra forma de llegar a esa matriz que representa al operador. Y eso es lo que vamos a ver en esta clase, esos procesos de cómo llegamos a encontrar la matriz que representa a un operador. Entonces nosotros tenemos, y en la parte teórica dice así, ya entrando en tema, yo tengo un operador T de B sobre B. Cuando yo digo que tengo un operador lineal de B sobre B, decimos que ese operador pertenece a A de B. Tengo una base de ese espacio vectorial B. En este caso la base de ese espacio es n dimensional, porque tengo n vectores en la base. ¿Cómo encuentro la matriz que representa a ese operador? Y ahí viene el proceso. Lo primero que hacemos es aplicar el operador que está definido sobre cada uno de los vectores de la base. ¿Qué significa esto? Encontrar la imagen de E sub 1 al aplicarle T. Esa imagen, como pertenece al propio espacio vectorial, ¿por qué? Porque a pesar que la imagen está en el codominio es por el propio B. Por lo tanto, la base sigue siendo la misma. Pues, ¿qué hago? Esa imagen escribo como combinación lineal de esa base. Hago exactamente lo mismo con E sub 2. Le aplico T a E sub 2, encuentro su imagen y escribo esa imagen como combinación lineal de esta base. Y así continuamos hasta encontrar la imagen de E sub n y escribir como combinación lineal de esa base. Una vez que hemos encontrado todas estas combinaciones lineales, dice la definición, y ahí viene la receta de cocina que les decía, de que la matriz de ese operador va a ser simplemente colocar todos estos coeficientes en una matriz en forma transpuesta. ¿Qué significa? Estos han sido los coeficientes que hemos encontrado en la primera fila. Coloco en la primera columna. A11, A12, A1n. Los coeficientes que hemos encontrado para el segundo vector, es decir, los que están en la segunda fila, coloco en la segunda columna. Y los coeficientes que hemos encontrado en la última fila, colocamos en la última columna. Y esta matriz tal montada de esa forma es lo que llamamos la matriz de T, o si quieren ustedes un poco más largo, la representación matricial de T con relación a quién, a esa base. Pero es mucho más sencillo decir simplemente la matriz de T. Se supone que si estoy hablando de la matriz de T, estoy hablando con relación a alguna base. Que no voy a poder encontrar la matriz de T que no sea con relación a una base. Hasta ahí pregunto yo, ¿alguna duda? ¿Alguna pregunta? Algo que no se haya captado. Entonces ahí tenemos el proceso de cómo encontrar la matriz de un operador. Sigamos. Para que quede bien claro, nosotros vamos a ver ahora cuáles son las aplicaciones de esa matriz. Pero no antes vamos a hacer algunos ejemplos. Y nosotros tenemos el primer ejemplo que me dice encontrar la matriz de T. T es el operador que actúa de R2 sobre R2. Y para eso, ¿qué tenemos? Una base de R2. ¿Qué hago? Aplico el proceso. T, aplico sobre B sub 1. Y utilizando esta fórmula, encuentro la imagen de este vector al aplicarle T. Entonces, la imagen del vector B sub 1 al aplicarle T está aquí. ¿Y por qué es 1 y 4?
porque si X vale 1 y Y vale 1, aplicamos esta fórmula y que tendríamos 2 menos 1 me da 1, 2, 3 más 1 me da 4. ¿Por qué estoy hablando de? Porque el vector es el vector 1, 1, X vale 1, Y vale 1, reemplacemos acá y tenemos la imagen. Ya tengo la imagen del vector B sub 1 y su imagen es este vector. Es un vector de R2, por lo tanto voy a escribir como combinación lineal ¿de quién? De esta misma base. Como no es la base usual, yo tengo que hacer una combinación lineal y de ahí surge un sistema que debo resolver. Y de ese sistema voy a calcular cuánto vale a 1 y cuánto vale a 2, que son estos dos valores que estamos queriendo calcular. Entonces, la imagen es 1, 4, escribo como combinación lineal de la base. De esa combinación lineal de este vector con esta surge este sistema. Un sistema no homogéneo que me permite calcular cuánto vale a 1 y cuánto vale a 2. Entonces tenemos que a 1 vale 4 y a 2 vale menos 3. Por lo tanto, el primer vector, el vector B sub 1, cuando le aplico T, su imagen es igual a ¿qué? A 4 por B sub 1 menos 3 por B sub 2, porque ya hemos encontrado esos dos valores. Ya tengo la primera imagen como combinación lineal de la base. Hacemos exactamente lo mismo para el segundo vector. Le aplico T a este vector. En este caso X vale 1 y Y vale 0. ¿Cuánto me daría? 2, 3 la imagen. Ahí tenemos 2, 3 la imagen. Esta imagen escribo como combinación lineal de esos vectores que forman la base. De ahí surge este sistema y calculando ese sistema me da que B1 vale 3 y B2 vale menos 1. Conociendo B1 y B2 y reemplazando acá, ¿qué tenemos? Que T de B2 va a ser igual a 3 por B sub 1 menos 1 por B sub 2. Tengo acá exactamente lo que quería. Cada una de las imágenes de la base escritas como combinación lineal de esa base. Por lo tanto, la matriz del operador T o la representación matricial de T con relación a esa base va a ser 4 menos 3 coloco en la primera columna, porque voy a hacer la transpuesta de estos coeficientes, 3 menos 1 en la segunda columna. Y ahí tenemos la matriz del operador con relación a esa base. Es una matriz de 2 por 2. ¿Por qué? Porque la dimensión de R2 es 2. Es una matriz cuadrada de orden 2. Hasta ahí, ¿alguna duda? Pregunta. Fíjense cómo se simplifica enormemente si en lugar de trabajar con cualquier base, trabajamos con la base usual. Y vamos a ver en el siguiente ejemplo eso que estamos diciendo. Y voy a trabajar el ejemplo con la base usual. Yo tengo acá en este ejemplo, he cambiado, fíjense, de espacio completamente. Ya no estoy con vectores en R2, con R2. Tengo un operador de P2 sobre P2. ¿Qué es P2? Y son los polinomios en X de grado menor o igual que 2. ¿Cómo está definido ese operador? Que T aplicado sobre un vector de R2 es igual a esta imagen, que también es un vector de P2. O sea, T aplicado sobre este polinomio me da este polinomio. Para calcular esta imagen, ¿qué debo saber? ¿Cuánto vale A sub 0, A sub 1 y A sub 2? Me dicen que encontremos la matriz de T con relación a la base usual de P2. ¿Cuál es la base usual de P2? Eso deberíamos saber. El primer vector es 1, el segundo vector es X y el tercer vector X al cuadrado. Entonces, encontremos primero la imagen de P sub 1. Y aquí voy a colocar simplemente. No se olviden que P sub 1, si yo escribo en forma completa ese polinomio, en forma completa ese polinomio, ¿qué es? 1 más 0x más 0x al cuadrado. Donde tenemos que este es el valor de A sub 0 para poder calcular la imagen. Este es el valor de A sub 1 y este es el valor de A sub 2. Entonces, lógicamente, si yo calculo ahora la imagen de ese vector cuando le aplico T, la imagen de ese vector al aplicarle T, ¿qué va a ocurrir? Tenemos nosotros que T de P sub 1 va a ser igual. Como A sub 0 vale 1, A sub 1 vale 0 y A2 vale 0, aplico la fórmula que tenemos ahí arriba. ¿Qué nos va a dar? 1 más 1 por X, que me daría X. Entonces tenemos 1 más X.
porque aquí nos daría 0. Entonces ahí tenemos la imagen de ese primer vector, del vector P1 es igual a 1 más X. Escribo ese vector como combinación lineal de esta base. Cuando la base es la base usual, la combinación lineal son los propios coeficientes. En este caso, ¿qué voy a tener? 1 multiplicado por P sub 1 más 1 multiplicado por P sub 2, como no tengo coeficiente en X al cuadrado, más 0 por P sub 3. Y ahí tenemos que esta combinación lineal es justamente la combinación lineal de esa imagen. ¿Qué hago ahora? Encuentro T de P sub 2, es decir, T aplicado sobre X. Y si yo aplico T sobre X, ¿qué va a ocurrir? Nosotros tenemos acá, simplemente para que ustedes observen, que es P2. Cambiamos esto. Y estoy calculando la imagen de P sub 2. P sub 2 es el segundo vector de la base usual. Y tendríamos que va a ser 0 más 1 por X más 0 por X al cuadrado. Entonces, ¿cuánto vale A sub 0? Vale 0. ¿Cuánto vale A sub 1? Vale 1. ¿Cuánto vale A sub 2? 0. Por lo tanto, T de P sub 2, como tenemos aquí arriba, y tenemos que A sub 1 vale 1, el resto vale 0, ¿qué me va a dar? 1, nada más. Porque esto va a ser 0, esto va a ser 0. Entonces, T de P sub 2 es igual a 1. Ese polinomio escribo como combinación lineal de esta base, que es la base usual. ¿Qué me va a dar? 1 por P1, más 0 por P2, más 0 por P3. Porque esto va a tener que anular, si me va a dar simplemente 1 por P1. Hacemos lo mismo, la imagen del tercer vector de la base, solo que en este caso en el tercer vector de la base, ese polinomio P3, si yo lo escribo en forma completa, sería 0 más 0x más 1 por x al cuadrado. En otras palabras, A sub 0 vale 0, A sub 1 vale 0 y A sub 2 vale 1. Entonces, si yo encuentro la imagen de ese vector al aplicarle t, y obtenemos el t de P sub 3, ¿qué nos va a dar? Nos va a dar, como A sub 2 vale 1, esto me da 0, esto me da 0 y me daría simplemente 1 por x al cuadrado, x al cuadrado. Entonces, la imagen de ese vector es el propio x al cuadrado. Escribo como combinación lineal de la base usual, me daría 0 por P1 más 0 por P2 más 1 por P3. ¿Qué tengo ahora? Ya tengo todas las imágenes escritas como combinación lineal de esta base que es la base usual. Por lo tanto, ¿qué tenemos? Que la matriz del operador va a ser, coloco 1, 1, 0 en la primera columna, que son los coeficientes de la primera fila, 1, 0, 0 en la segunda columna, los coeficientes de la segunda fila, y 0, 0, 1 los coeficientes de la tercera fila como tercera columna. Y esta matriz que es una matriz de 3 por 3. ¿Y por qué me dio una matriz de 3 por 3 y no de 2 por 2 o de 4 por 4? Porque la dimensión de este espacio vectorial es 3. Entonces su representación matricial del operador va a ser una matriz de orden 3. Hasta ahí pregunto yo, ¿alguna duda? Entonces ahí tenemos la matriz de ese operador y tenemos como ejemplo el siguiente. Y fíjense que he querido hacer cambiando completamente de espacios vectoriales para que ustedes vean que los procesos son generales. Aquí no hay procesos para cada espacio. Para todos los espacios el proceso es general. ¿Qué quiero en este caso? Tengo T de las matrices de 2 por 2 sobre las matrices de 2 por 2 definido de esta forma. Que T aplicado sobre una matriz de 2 por 2 me da como imagen esta matriz. Y quiero encontrar la matriz de T con relación a la base usual de las matrices de 2 por 2. Esta es la base usual de las matrices de 2 por 2. Eso nos facilita bastante. ¿Qué hacemos? T de E sub 1. E sub 1 es este vector. En esa matriz de sub 1, A vale 1 y estos 3 valen 0. Entonces la imagen, ¿qué va a ser? 0, 0, 0, 1. 0, 0, 0, 1. Esa imagen escribo como combinación lineal de esta base. ¿Y cuál va a ser? Simplemente 0 por E sub 1, más 0 por E sub 2, más 0 por E sub 3, más 1 por E sub 4. Hago lo mismo ahora para el vector E sub 2. Le aplico T. Como B vale 1 y el resto 0, y aquí en la imagen no hay ningún B, la imagen es el vector 0. Y el vector 0, escrito como combinación lineal de esta base,
va a ser todos estos coeficientes ceros multiplicado por cada uno de los vectores de la base. La imagen de sub 3, ¿dónde tenemos el sub 3? Este vector, C vale 1. ¿Aparece en la imagen C? No, por lo tanto la imagen es el vector 0. Y lo mismo que en el caso anterior, ese vector va a ser esta combinación lineal. Y finalmente la imagen de E sub 4. En E sub 4 D vale 1. ¿Cuál sería su imagen? 1, 0, 0, 0. 1, 0, 0, 0. Este vector escribo como combinación lineal de esta base. ¿Y qué me va a dar? 1 por E sub 1, más 0 por E sub 2, más 0 por E sub 3, más 0 por E sub 4. Y montamos la matriz de T directamente con relación a esa base usual. ¿Y qué va a hacer? En la primera columna de la matriz voy a colocar estos coeficientes de la primera fila. 0, 0, 0, 1. En la segunda columna colocamos todos los ceros que tenemos en la segunda fila. En la tercera columna, todos los ceros que tengo en la tercera fila. Y en la última columna colocamos estos elementos que van a ser los que forman la cuarta columna. Esta matriz, que es una matriz de orden 4, cuadrada de orden 4, es la matriz de T de este operador con relación a la base usual. Y lógicamente, ¿por qué es de orden 4 la matriz? Porque la dimensión de las matrices de 2 por 2 es 4. Entonces ya sabemos cómo encontrar la matriz de un operador y la pregunta que viene inmediatamente es, ¿qué ocurre si yo cambio la base? Si en lugar de encontrar con relación a esta base, encuentro con relación a otra base. La respuesta es bien sencilla. La matriz va a cambiar, ya no va a ser la misma. Porque para cada base su representación matricial es única. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Un proceso similar con relación a la otra base. Y vamos a ver que podemos relacionar esas dos representaciones y a eso estamos queriendo llegar. Entonces vamos al siguiente tema y dice aplicaciones de la representación matricial y los teoremas. ¿Para qué nos sirven esas representaciones matriciales que acabamos de hacer? ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es que yo puedo con esas representaciones matriciales encontrar, por ejemplo, fíjense, la relación entre el vector de coordenadas de un vector y el vector de coordenadas de su imagen. Lo que yo tengo que saber leer con precisión y con exactitud son todos estos signos. Si no sabemos eso, estamos perdidos. Yo tengo acá un operador, el operador de T de B sobre B, por eso decimos que T pertenece a DB. Tengo un vector que pertenece a B. Si yo tengo un vector que pertenece a B y esta es la base de ese espacio vectorial, ¿qué tengo que encontrar? La matriz de T con relación a esa base. Y me dicen que la matriz de T con relación a esa base multiplicado por esto. ¿Pero qué es esto? Si leemos correctamente. El vector de coordenadas de B con relación a esta base. ¿Cómo calculamos? Ya sabemos. Escribimos este vector como combinación lineal de esa base y los coeficientes que encontremos van a ser ese vector de coordenadas. ¿Y qué es esto? Esto que tengo acá adentro es la imagen del vector B al aplicarle T. ¿Y todo esto qué es? El vector de coordenadas de esa imagen con relación a la base E. Entonces, la relación que tengo en ese teorema es esa. Que el vector de coordenadas de un vector cualquiera con relación al vector de coordenadas de su imagen viene dada por esta ecuación. Esa ecuación nos está relacionando a esos dos vectores de coordenadas. Y ese es el teorema 8. El teorema 9 nos habla de, ustedes han visto que los operadores pueden sumarse y pueden multiplicarse por un escalar. Eso hemos visto sin ningún problema que seguían siendo operadores. Entonces, ¿qué tenemos acá? Que la matriz de la suma de dos operadores es igual a la suma de sus matrices. Bastante fácil. La matriz de K por T con relación a una base es K veces la matriz de T. Esto con relación a la suma y a la multiplicación por escalar. Y esto con relación al producto. El producto o composición de dos operadores, su matriz va a ser igual al producto de sus matrices. En este caso, la matriz de ST con relación a una base es el producto de esta matriz con relación a esta base por esta matriz con relación a esta base. No se olviden que al decir que T y S pertenecen a A de B, estoy diciendo que T es un operador de B sobre B y que S es un operador de B sobre B. Con esto vamos a hacer ahora un ejemplo. Todos los ejemplos en esta unidad
son bastante extensos. Por eso a mí lo que me interesa que manejen bien son los conceptos teóricos. Porque yo les puedo dar, no siempre calcular la matriz, puedo darles la matriz y calcular la fórmula. Puedo darles la matriz y una base y calcular otra cosa. O sea, yo tengo que manejar los conceptos de atrás para adelante, de adelante para atrás, ¿para qué? Para poder hacer cosas sencillas, pero que me permitan ver si manejo o no la teoría. ¿Qué tengo acá? Fíjense, tengo un vector B que pertenece a L3. Tengo un operador que relaciona L3 con L3 de esta forma, con esa fórmula. O sea, todo vector de L3 va a ser transformado en otro vector de L3 de acuerdo a esta forma. Entonces tengo un operador definido de esta manera y me dicen verificar el teorema 8 con relación a la base usual de L3. La base usual de L3 es esta. ¿Y cuál es el teorema 8? Es este. Que la matriz de T con relación a la base E multiplicado por el vector de coordenadas de B con relación a la base D, es igual a este vector de coordenadas. Entonces, ¿qué debo hacer si quiero verificar este teorema? Calcular cada elemento en forma separada. Calculamos primero la matriz de T. ¿Y cómo calculamos la matriz de T? Acabamos de ver 2 ejemplos, o 3 ejemplos. Aplico T sobre cada uno de los vectores de la base. T de E sub 1. ¿Cuánto me da T de E sub 1? De acuerdo a esta fórmula, si A vale 1, B vale 0 y C vale 0, ¿qué tendríamos? 1, 0, 1. 1, 0, 1. Y ese vector escrito como combinación lineal de esta, que es la base usual, que nos va a dar los propios coeficientes. 1 por E sub 1, 0 por E sub 2 y 1 por E sub 3, la suma de esto. Esa es la combinación lineal con relación a la base usual. Luego aplico T sobre E sub 2. ¿Qué es E sub 2? 0, 1, 0. Si tenemos que B vale 1, tendríamos 1, 1, 0. Acá, 1, 1, 0 la imagen. Esa imagen es escrita como combinación lineal de esta base usual. Va a ser los coeficientes 1 por E sub 1, 1 por E sub 2, más 0 por E sub 3 en forma directa. ¿Por qué? Porque esta es la base usual. Y finalmente, la imagen de E sub 3. Este es el vector E sub 3, donde vemos que C vale 1. ¿Y qué tenemos en la fórmula? Menos 1 y el primero 0. 0 menos 1, esta es su imagen. Escribimos esa imagen como combinación lineal de esta base. ¿Y qué nos va a dar? 0 por E sub 1, menos 1 por E sub 2, menos 1 por E sub 3. Ya tengo todas las imágenes como combinación lineal de esta base. Por lo tanto, puedo montar esta matriz. Y decimos montar porque es solamente copiar valores. ¿Qué voy a colocar en la primera columna de esa matriz? Estos valores que hemos encontrado en la primera fila. 1, 0, 1. 1, 1, 0 colocamos en la segunda columna y 0, menos 1 en la tercera columna. ¿Qué tengo? La matriz de T con relación a esa base usual. Como estamos viendo que es una matriz de orden 3, ¿por qué? Porque la dimensión de este espacio es 3. Pero ya tengo la matriz de T con relación a la base usual. ¿Qué nos falta para poder hacer la verificación del teorema que estamos queriendo verificar? Nos faltaría encontrar el vector de coordenadas de B con relación a la base E y el vector de coordenadas de la imagen con relación a la base E. El vector B es este, y si yo escribo este vector como combinación lineal de la base usual, me daría esta. 2 por E sub 1 menos 1 por E sub 2, los propios coeficientes. O sea que el vector de coordenadas de B, escrito como vector columna, para que este producto sea factible, tenemos que el vector de coordenadas va a ser 2 menos 1, 4, el propio vector. 2 menos 1, 4. Y encuentro la imagen del vector B al aplicarle T. ¿Cómo encuentro esta imagen? Nosotros tenemos la fórmula de T, la tenemos aquí arriba, y quiero encontrar la imagen de este vector B. ¿Cuál es el vector B? 2 menos 1, 4. ¿Cuál va a ser su imagen? 2A más B. 2 menos 1 me daría 1. Luego tenemos B menos C. B menos C. Menos 1, menos 4, menos 5. Y finalmente A menos C. A menos C. A menos C, menos 2. Ahí tenemos la imagen. ¿Qué debo hacer ahora? Esa imagen debo escribir como combinación lineal de la base usual. Ya sabemos cómo tendríamos que hacer por el ejemplo anterior. Directamente colocado que el vector de coordenadas de esa imagen con relación a la base usual
van a ser estos mismos coeficientes, por lo que hemos hecho acá la verificación. Acá tengo un vector de B3, su vector de coordenadas van a ser los propios coeficientes o los componentes del vector. ¿Y qué nos daría? El vector de coordenadas de esa imagen es 1 menos 5 menos 2, también como vector columna. ¿Por qué he colocado como vectores columna? Para que el producto que estamos queriendo verificar esté definido. Tengo la matriz de 3 por 3 multiplicado por este vector que es de 3 por 1, me va a dar un vector de 3 por 1, efectivamente. Y reemplazamos. Esta es la matriz de T que hemos calculado, este es el vector de coordenadas de B con relación a la base E, hago ese producto y ¿qué me da? El vector de coordenadas de su imagen con relación a esa base. Está verificado el teorema y eso es lo que estamos nosotros tratando de hacer con este tipo de representaciones matriciales de operador. ¿Qué ocurre si nosotros cambiamos la base? Lógicamente, automáticamente pensamos nosotros, si hay un cambio de base, va a cambiar también la matriz que representa el operador. Y voy a tener una matriz con relación a una base y otra matriz con relación a otra base. Pero la pregunta es, ¿cómo se relacionan esas dos matrices con relación a una base y con relación a otra base? Y para poder responder eso, nosotros ¿qué hacemos primero? Aprendemos a encontrar la matriz que se llama matriz de transición de una base a otra base. Fíjense que aquí no tengo nada que ver con transformaciones. Tengo una base de un espacio vectorial y tengo otra base de ese mismo espacio vectorial. Y acá en el cambio de base, ¿qué hemos dicho? La matriz de un operador con relación a bases diferentes nos dará matrices diferentes, relacionadas entre sí a través de una matriz de transición que se la puede definir de la siguiente manera. O sea, esas matrices diferentes de las que estábamos hablando, las podemos relacionar como a través de la matriz de transición. Y lo que vamos a aprender a hacer otra receta, que es similar a la anterior, cómo encuentro la matriz de transición de esta base a esta base, de la base E sub I a la base F sub I. Y para encontrar la matriz de transición de la base E sub I a la base F sub I, ¿qué hacemos? Estos vectores de la segunda base escribo como combinación lineal de los vectores de la primera base. Tengan cuidado con ese orden. O sea, estos vectores de la segunda base escribo como combinación lineal de los vectores de la primera base. Estoy obteniendo la matriz de transición de esta base a esta base. Hacemos eso, F1, F2, Fn, escribimos como combinación lineal de esta base. Y ahí viene la receta. ¿Qué nos dice la receta? Que la transpuesta de esos coeficientes que acabamos de encontrar, de todos esos coeficientes, es la matriz de transición de una base a la otra base. O sea que la transpuesta de estos coeficientes, ahí colocamos A11, A12, A1n en la primera columna, A21, A22, A2n en la segunda columna, AN1, AN2, ANM en la última columna. Y esta que es la matriz de transición de la base EI a la base FI. Siempre tengamos en mente, inclusive eso no se olviden, escriban en su chanchulario, en su formulario, que la matriz de transición P es de esta base a esta base. ¿Y cómo encuentro esa matriz P? Estos vectores escribo como combinación lineal de esto. Porque automáticamente alguien me dirá, ¿y cuál es la matriz de transición de FI a E sub I? La tenemos más abajo. Y vamos a ver qué es la matriz inversa de P. Es fácil deducir que P es inversible, sí, porque no va a anularse ninguna fila. Y decimos que la inversa de esta matriz va a ser la matriz de transición, como le decía. En lugar de colocar EI y FI, va a ser de FI a E sub I. ¿Y cómo encuentro esta matriz de transición sin tener que calcular la inversa? Lo mismo que hemos hecho antes. Los vectores de esta base escribo como combinación lineal de esta base. Y de esa manera encontramos la inversa de P. O si quieren ustedes, encuentran la inversa de P, que automáticamente esa va a ser la matriz de transición de la segunda base hacia la primera. ¿Para qué nos sirven esas matrices de transición? Porque tienen que tener alguna utilidad. Y justamente la utilidad está en relacionar los vectores de coordenadas que hemos visto antes y las matrices del operador. El vector de coordenadas de B con relación a esta nueva base, multiplicada por P, que es la matriz de transición, me va a dar el vector de coordenadas de B con relación a la base inicial. Primera relación. O podríamos decir, tomando en cuenta la inversa, esta otra relación. Y en el teorema 12, ¿qué estamos relacionando? La matriz de T con relación a F,
con la matriz de T con relación a la base E. O sea, yo tengo que E sub 1, E sub I es una base, F sub I es otra base. La matriz de transición de E sub I a F sub I, ¿cómo la obtengo? Estos vectores como combinación lineal de los primeros. Una vez que hemos hecho eso, encontramos la matriz P. Y la inversa de P, ¿cómo encuentro? La matriz de transición de FI a E sub I. Los E sub I como combinación lineal de los F sub I. O directamente, si ya tengo la matriz P, encuentro la inversa de esta matriz, que va a ser justamente la matriz de transición de FI a E sub I. Una vez que hemos encontrado eso, la ecuación que relaciona a las matrices de T con relación a una base y de T con relación a la otra base es esta ecuación. Y eso es lo que ocurre con el cambio de base. Acá tenemos un ejemplo y nuevamente vamos a corregir algunos errores que hay, pero queremos verificar este teorema para este ejercicio. Leamos primero bien el ejercicio y veamos que todos estos elementos, todos esos factores yo puedo calcular en forma independiente y después hacer la verificación que me pide. Tengo un operador de R2 sobre R2. ¿Cómo está definido el operador? Por esta forma. Tenemos una base que es la base usual. E1, 10, E2, 01 es la base usual. Tengo una base que es la base usual, pero tengo otra base que es llamada F1 y F2, otra base. Tengo dos bases de R2. ¿Qué quiero verificar este teorema? Y para hacer eso, ¿qué voy a hacer? Voy a encontrar primero la matriz de transición P, luego voy a encontrar la inversa de P, o sea, la matriz de transición de la otra base de la segunda a la primera. Voy a encontrar la matriz de T con relación a esta base y la matriz de T con relación a esta base en forma directa. Y luego verifico esto, que efectivamente debe cumplirse si todo está correcto. Entonces, veamos. Comencemos con la matriz de transición de la base EI a la base FI. No se olviden que esta es la base usual. ¿Qué voy a hacer? Estos vectores como combinación de esta base. Y como esta es la base usual que tendríamos, el primer vector, que es el vector 1, 1, como combinación lineal de la base usual, que va a ser 1 por E sub 1 más 1 por E sub 2 directamente. Las propias componentes. El vector F sub 2 es este. Y si escribimos como combinación lineal de la base usual, ¿qué va a ser? 0 por E sub 1 menos 1 por E sub 2. Con estos coeficientes montamos la transpuesta. ¿Y qué tendríamos? 1 y 1 en la primera columna y 0 menos 1 en la segunda columna. Esta es la matriz de transición de la base I a la base FI. Luego encuentro la matriz de transición de FI a E sub I. ¿Qué tengo que hacer? Estos vectores escribir como combinación lineal de esto. Solo que estos ya no son la base usual. Entonces, ¿qué tenemos? El primer vector de la base usual es este. Escribimos como combinación lineal de F1 y F2. A1 por F1 más A2 por F2. Reemplazamos F1 y F2 y me daría esto, igualado con este vector. De ahí yo voy a encontrar, aquí ya directamente he colocado el valor de A1 y A2. ¿De dónde he sacado ese valor? Y aquí he colocado una explicación. Fíjense, el vector 1, 0 multiplicado por A1 por F1 más A2 por F2. Y si nosotros reemplazamos, sustituimos los vectores que tenemos. Tenemos 1, 0 igual a 1 por 1, 1, que es el primer vector de F1, y a 2 por el vector 0 menos 1, que es el segundo vector de F2. De acá de esa ecuación vectorial surge este sistema que debo resolver, pero sin hacer muchas operaciones, porque directamente A1 es igual a 1. Si A1 vale 1, ¿cuánto vale A2? También vale 1. Y ya tengo esos dos valores que he colocado en forma directa. Acá, 1 por F1 más 1 por F2. No he estado haciendo toda la explicación ahí. Aquí al lado he colocado la explicación. Lo mismo, el segundo vector de la base usual es este. Voy a tener que escribir como B1 por F1 más B2 por F2. De ahí debo calcular B1 y B2 como a través de un sistema similar. Ya está calculado acá y tendríamos 0 por F1 menos 1 por F2. Y esta es la matriz de transición de la base FI a la base SU. Si ustedes verifican estas dos matrices y multiplican entre ellas, me da la identidad. Por eso decimos que la una es inversa de la otra. ¿Qué hago ahora en forma directa?
voy a encontrar la matriz de ese operador con relación a la primera base. Y eso ya hemos visto. La matriz de ese operador con relación a esa base, lo primero que hacemos es aplicar T sobre el primer vector de la base. Me da esta imagen. Ustedes tienen la fórmula, es solamente reemplazar. Y esa imagen escrita como combinación lineal de la base usual que me va a dar menos 1 por E sub 1 más 3 por E sub 2. Calculo la imagen de E sub 2, conocemos el vector E sub 2, conocemos el operador. Calculo su imagen, me da esto. Esa imagen como combinación lineal me daría esta combinación. 1 por E sub 1 menos 1 por E sub 2. Como ya tengo estas imágenes como combinación lineal de la base que estamos trabajando, la inversa, perdón, la transpuesta de esos coeficientes, menos 1 y 3, coloco en la primera columna, y 1 menos 1 en la segunda columna, y esta es la matriz de T con relación a esta base. ¿Qué hago ahora? También en forma directa, la matriz de T con relación a esta otra base. ¿Cómo voy a hacer? El proceso es el mismo que el anterior, solo que la dificultad un poquito mayor. T de F1. F1 tiene estas componentes. ¿Cuáles son? 1 menos 1. Entonces, T de 1 menos 1 me da esta imagen. Esa imagen escrita como combinación lineal de F1 y F2. Formamos un sistema, resolvemos y me da que A1 es igual a 0 y que A2 es igual a menos 2. Entonces ya tengo T de F de 1 como combinación lineal de la base. T de F de 2. Encuentro primero la imagen de F2 al aplicarle T, que me da esto. Y esta imagen escribo como combinación lineal de F1 y F2. Como no es la base usual, acá tendríamos que montar un sistema y calcular cuánto vale B1 y B2. Aquí está calculado, vale menos 1 y menos 2. Como ya tengo todos los coeficientes calculados acá, la matriz de T con relación a F va a ser 0 menos 2 y menos 1 menos 2. Y ahí tenemos la matriz de T con relación a F. Verificamos ahora el teorema que queríamos verificar, que era este teorema que nos dice que si yo multiplico la inversa de T por la matriz de T con relación a la base E por T, ese producto de esas tres matrices, ¿qué tiene que dar? La matriz de T con relación a la nueva base. Entonces hacemos esas operaciones reemplazando. Esta es la matriz de T con relación a la nueva base. A eso quiero llegar multiplicando la inversa de P por la matriz de T con relación a la base E que estoy copiando por P. El producto de esas tres matrices voy a asociar las dos primeras y encuentro el resultado de multiplicar estas dos. Al multiplicar esas dos me da esta matriz y multiplicada por la tercera me da exactamente, justamente ese producto de la matriz. Entonces, ¿qué estamos viendo? Que esta ecuación se cumple. Y eso era lo que queríamos ver. Si esa ecuación se cumplía o no se cumple. Sigamos. Y vamos a ver ahora, todo lo que hemos dicho para operadores se cumplen también para transformaciones. Pero en transformaciones nosotros tenemos que tomar en cuenta en las transformaciones que ya no tenemos un espacio vectorial relacionado con el mismo espacio vectorial. En una transformación yo tengo dos espacios vectoriales distintos. Fíjense acá para que nos demos cuenta. Yo tengo una transformación que relaciona a dos espacios vectoriales distintos. En un operador, este espacio vectorial y este de acá son el mismo. Y por eso que hemos trabajado con la misma base, tanto en el dominio como en el codominio. En cambio, cuando yo tengo dos espacios vectoriales distintos, este espacio vectorial tiene esta base, que dimensionalmente puede ser inclusive distinta de la dimensión de este. Y este espacio vectorial tiene esta otra base. Entonces, cuando yo encuentre la matriz de F, va a ser con relación a esas dos bases. ¿Y cómo voy a encontrar? Voy a aplicar F sobre cada uno de los vectores de esta base. Las imágenes van a encontrarse acá. Y esas imágenes voy a escribir como combinación lineal de esta base. Eso hacemos para todos los vectores de esta base. Y una vez que hemos hecho para todos, hacemos y aplicamos la definición. La transpuesta de los coeficientes encontrados va a ser justamente la matriz de esa transformación. Y ahí tenemos ahora ya, una vez que hemos repasado teóricamente, ¿qué tenemos? Fíjense,
De la misma forma que para los operadores se puede encontrar la representación matricial de una transformación aplicando un proceso similar, solo que tomando en cuenta que en este caso se tendrán dos bases distintas, una para el dominio y otra para el codominio, acabamos de ver. Yo tengo esta transformación de B sobre U, este es un espacio, este es otro espacio. Tengo una base del dominio, que es esta, y tengo una base del codominio, que es esta. Voy a encontrar la matriz de F con relación a esas dos bases. ¿Y cómo encuentro? El proceso no cambia. ¿Qué hago? Aplico F sobre cada uno de los vectores de la base del dominio. Al hacer eso, automáticamente encuentro la imagen de E sub 1 al aplicarle F. Esa imagen, ¿dónde se encuentra? En el codominio. Y la base del codominio es esta. Entonces, ¿qué voy a hacer? Esa imagen voy a escribir como combinación lineal de esta base, que es la base del codominio. Lo mismo para F2 y así sucesivamente para F, el último vector de esta base. Y tenemos que estas combinaciones lineales ya nos determinan los coeficientes que vamos nosotros a encontrar. Ya creo que hay un pequeño también error, vamos a corregirlo. Después yo voy a corregir toda esa lámina y se la voy a pasar ya sin error. Fíjense, una vez que yo tengo todas esas combinaciones lineales, la definición es bien clara. ¿Y qué me dice la definición? La definición me dice que la transpuesta de esos coeficientes que acabamos de encontrar, la transpuesta de esos coeficientes va a ser la matriz de F con relación a esas dos bases. Entonces, una vez que hemos encontrado todas estas imágenes como combinación lineal de la base del codominio, la transpuesta A11, A12, A1N pasa a la primera columna y así sucesivamente. Esa matriz es la matriz de F con relación a esas dos bases. Y eso es lo que estamos sintetizando acá en este gráfico. Que para encontrar la matriz de F con relación a estas dos bases, nosotros ¿qué vamos a hacer? Aplicar F sobre todos los vectores de la base del dominio. Automáticamente, ¿dónde van a ir esos vectores? Aquí al codominio. Y cada imagen voy a escribir como combinación lineal de esta base. Cuando terminemos de hacer eso con todos los vectores de esta base, podemos montar la matriz de F. Ya no va a ser una matriz cuadrada en general, puede ser rectangular. Eventualmente podría darnos cuadrada, sí, si la dimensión de este espacio fuera igual a la dimensión de este. Pero si la dimensión de los dos espacios no es la misma, nos va a dar una matriz rectangular. Nada que ver con el caso del operador. Sigamos entonces viendo ya sabemos cómo se encuentra la matriz de una transformación lineal. ¿Cuáles son las aplicaciones? Las aplicaciones similares a las que hemos visto en el caso de un operador. Primero me está relacionando el vector de coordenadas de B con relación a la base. Si yo tengo acá un vector, su vector de coordenadas va a ser con relación a esta base. Si yo le aplico a ese vector F, automáticamente el vector se queda aquí. Y esa imagen voy a escribir como combinación lineal de esta base. Entonces tenemos el vector de coordenadas de B con relación a la base E y el vector de coordenadas de la imagen de B al aplicarle F con relación a la base que tenemos en el codo B. Esos dos vectores de coordenadas están siendo relacionados por esta ecuación, donde esta es la matriz de F con relación a esas dos bases. ¿Puedo encontrar esto? Sabemos que sí, sin ningún problema. Puedo encontrar esto en forma directa, puedo encontrar esto en forma directa y esto debe verificar. Lo mismo que en el caso de los operadores, acá tenemos las matrices de la suma y de la multiplicación por escalar. No voy a entrar en mucho detalle porque es bastante sencillo. La matriz de una suma de transformaciones va a ser igual a la suma de sus matrices. Y la matriz de una multiplicación de una transformación por un escalar va a ser que a veces la matriz de la transformación. Y tenemos el producto o composición, donde sí vale la pena hacer algunos destaques. Y que tenemos
en primer lugar, en eso que estamos mencionando. Yo tengo tres espacios vectoriales y tenemos que estos dos primeros están siendo relacionados a través de esa transformación lineal. Por lo tanto, la matriz de esta transformación lineal va a estar con relación a qué bases, E y F. E y F. Y tengo este espacio relacionado con este a través de G. Por lo tanto, la matriz de G va a estar con relación a qué bases, F y G. F y G. Y el producto o composición de esas dos es este, que relaciona este espacio con este espacio. O sea que la matriz de esta composición va a estar con relación a qué bases, EI y GI. Aquí estaba mal, estoy corrigiendo, E y G. Pero el proceso no va a cambiar, va a ser el mismo que acabamos de ver en todos los ejemplos anteriores. Como ya sabemos y estamos diciendo acá, simplemente la aplicación, ¿qué ocurre cuando hay un cambio de base? Y acá en el caso de una transformación es interesante. Cuando hay un cambio de base puede ser en ambos espacios, puede ser en el primero y no en el segundo, puede ser en el segundo y no en el primero. Entonces la matriz de F con relación a esos cambios se rige de acuerdo al siguiente enunciado. Y aquí tenemos el cambio de base. Sea P la matriz de transición de esta base a esta base en el espacio vectorial B. Y que sea Q la matriz de transición de esta base a esta base en el espacio vectorial U. ¿Por qué? Porque B y U son dos espacios vectoriales distintos. Si tenemos dos bases distintas en el dominio, voy a tener una matriz de transición del dominio. Y si tenemos dos bases distintas en el codominio, voy a tener una matriz de transición en el codominio. Entonces dice, toda transformación lineal B de B sobre U se tiene. Si se cambian la base tanto en el dominio como en el codominio, yo voy a tener que la matriz, y aquí está, se nota así, la matriz de F con relación a esas bases F', F', va a ser igual a esa expresión. Tal vez es bueno aquí colocar los tres casos. Voy a colocar acá, nada me cuesta. Voy a llamar acá este como inciso A, este como inciso B y este como inciso C. Acá nosotros tenemos dos espacios vectoriales, B y U. Tenemos B y U. Y tenemos B y U. Tenemos acá una base E sub I y si yo tengo un cambio de base, tendríamos una base E sub I prima. Tenemos una base F sub J y podría cambiar esa base también y tendríamos F sub J prima
Fíjense, en el inciso A yo tengo que este es el dominio y tenemos que en el dominio hay un cambio de base y que este es el codominio y en el codominio hay un cambio de base. Entonces la matriz de F con relación a esas nuevas bases va a estar dada por esta expresión, donde ya vamos a ver qué es Q, qué es P, y esta es la matriz de F con relación a las bases iniciales. Entonces, ¿qué estoy relacionando? La matriz de F con relación a las nuevas bases, con relación a las bases iniciales. Pero, ¿qué ocurre en estos casos? Puede ocurrir que yo solamente tenga un cambio de base en el primer, y puede ocurrir esto, fíjense. Puede ocurrir que yo tenga solamente el cambio de base en el dominio. Y acá no, acá que mantengamos la base. Entonces, en este caso, cuando yo cambio la base solamente en el dominio y no en el codominio, voy a tener que la representación matricial de la matriz con relación a esa base nueva, E'F, porque no había un cambio en F, va a ser este. Y si ocurre lo contrario, si yo tengo acá que no hay un cambio de base en el dominio, pero sí hay un cambio de base en el codominio, en este caso hay un cambio de base en el codominio, pero no en el dominio. ¿Y cómo va a estar representada su matriz de F? Va a ser justamente con relación a E, F'. Ha habido cambio en el codominio, no en el dominio. Y tendríamos esa expresión. O sea que lo que tenemos nosotros acá expresado en el cambio de base, lo estamos viendo con gráficos en el inciso A, B y C. Si se cambia la base tanto en el dominio como en el codominio, ahí tienen cuál va a ser la relación entre las representaciones matriciales. Si se cambia la base solo en el dominio, tenemos esto. Y si se cambia la base solo en el codominio, tenemos esto. Y ahí están todas esas representaciones que nos permiten visualizar los cambios de base. Con esto concluimos nosotros el tema de transformaciones. La próxima clase vamos a hacer algún ejemplo de esta última parte, porque son ejemplos bastante largos. No es un ejemplo corto lo que hay que hacer cuando queremos verificar cualquiera de esos teoremas. Son procesos que son un poquito largos. Por eso que vamos a dejarlo para el día viernes. El viernes terminamos ya con los ejemplos, marcamos el día del examen y qué temas y cómo entran al examen los diferentes temas. Si no hay más dudas, no hay más preguntas, voy a quedar acá